Ya os contaré todo lo que me ha pasado, porque es imposible, pero lo que no es imposible es contar lo que tengo aquí. ¿Sabéis quién tengo aquí? Ganador del Premio Nacional. Ganador. Vamos a decirlo. Es un premio asturiano. Premio asturiano. Ganador del Alfonso Iglesias. Y prácticamente la figura más representativa ahora mismo, junto con Ángel de la Calle y un par de nombres más, de lo que es el cómic representativo asturiano. En este momento tengo a mi lado al señor, y lo digo con mucho perdón y con la cabeza muy baja, Alfonso Zapico. Bueno, Alfonso era uno de los objetivos que teníamos para este canal. Era uno de los objetivos uno que queríamos y aquí lo tenemos ya por fin. En estas fiestas de Navidad. Bueno, Alfonso, lo primero que te quería preguntar era... No, a mí no me pregunto. A él. Perdón. A él. Era de que naciste en Blimea, a orillas del río Nalón, en principio, un sitio, un pueblo un poco apartado de lo que es las editoriales y todo el mundo editorial, que decías tú que en principio, o he leído por ahí, que me gustaría que me comentaras, que en principio no tenías contacto y tú mandaste el cómic del profesor Bertenev, creo que era, lo mandaste a la primera editorial y te lo publicaron prácticamente sin nada, es decir, que tal cual llegó. Cuéntame un poquito eso, ¿cómo fue? Exactamente. Bueno, yo vengo de Blimea, que es verdad que es un pueblo muy pequeño en la cuenca minera, donde no había ni autores de cómic, ni yo tenía contacto con otros, bueno, con gente del medio. Sé que en aquella época había el Festival de Gijón, el Festival de Avilés, pero es verdad que yo no tenía contacto así con nadie que trabajara en cómic. Yo acababa de acabar los estudios en la Escuela de Arte en Oviedo, en ilustración, y desde luego tampoco pensaba en el cómic como un medio profesional. Lo que pasa es que a mí sí me gustaba, yo dibujaba cómic y yo quería publicar, y era la época en que empezaba Internet. Es verdad que Internet ayudó mucho a descentralizar un poco lo que es el mundo de los creadores de lo que son las grandes capitales del cómic. Antes yo recuerdo que cuando estaba estudiando se decía, para hacer cómic hay que ir a Madrid o a Barcelona y tal, o a Valencia. Sí. Y hoy el mundo ha cambiado muchísimo, ya han pasado, bueno, 15 años, 20 años, y es verdad que hoy día ya no puedes estar en cualquier parte y trabajar con cualquier editorial a través de internet. Y yo lo que hice simplemente fue mandar por internet a varias editoriales unos bocetos que yo tenía, un storyboard de la historia que quería contar, y bueno, sonó la flauta y yo publiqué en Francia, que para mí era muy importante y fue muy interesante, fue lo que me dio un poco el ánimo para dibujar trabajos después. Pero es verdad que como primera experiencia profesional, tampoco yo tengo recuerdos muy buenos de aquel editor, Paquet, que era un editor suizo que publicaba en Francia, con unos contratos franceses que eran muy especiales, muy singulares. Yo esto lo fui descubriendo después, y había otros autores españoles que trabajaban con el mismo editor y que luego me lo contaron. Pero bueno, al final lo importante y lo interesante era que yo era un dibujante novato y publiqué. Te abriste camino, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿lo mandaste con tema de derechos de autor? ¿Tenías registrado toda la obra y todo aquello? ¿O no Sí, tenías...? ¿podrías comentarme un poquito esos contratos especiales? Pues mira, yo lo mandé sin nada. Yo lo mandé porque yo quería publicar y para mí era un sueño. Y de hecho decían, bueno, para vivir del cómic hay que publicar en Francia. Y yo me lo creía, de verdad. Y cuando el editor me contestó positivamente y dijeron, bueno, vamos a publicar, vamos a sacar el libro, pues dije, ostras, pues esto ya es como entrar en el gran mercado de Europa. Pero bueno, no era todo no era todo tan exuberante como parecía al principio. Los contratos de este editor eran un poco draconianos, entonces se apoderaba de todo lo que era la historia, más futuras historias, más futuras series, más el merchandising, con una serie de años. Yo esto luego descubrí que en Francia era casi normal en aquella época, que prácticamente el editor era un poco como los editores estos de Bruguera de los años 50 en España, Sí. que no es que nosotros cobráramos por página, era la única diferencia, pero al final tú cedías todo, trabajabas ahí por cuenta ajena casi. Hay contratos ridículos firmados con cheque por la parte de atrás en España que son... te pagamos esto por página y te cedemos... Tengo varios cheques enviados por varios profesionales de gente de Bruguera que eran ridículos. O sea, se puede llegar a tal punto. O sea, cedo mis derechos por un cheque de 130 euros. Ya, bueno, pues esto es un poco, igual va con tema de porcentajes en lugar de por cheques por página, pero bueno, es verdad que los editores franceses en aquella época, por lo menos según qué editores, con los autores noveles, pues aquello nos despellejaron vivos. Es verdad que además el álbum que había publicado, el del profesor Bertenev, era un álbum un poco atípico, no era un
un bestseller, no iba camino de convertirse en una serie. Pero bueno, para mí la experiencia sí que estuvo bien porque, por un lado, me puso por un lado, yo ubiqué ya lo que eran los editores, el mundo editorial, lo que era el mercado francés. Por otro lado, me pude identificar a mí mismo y saber dónde yo encajaba y dónde no encajaba. Y esto luego me ayudó para dibujar los libros que hice después. A autores que estén empezando, ¿no les aconsejas ese método? ¿Es mejor ir, por ejemplo, a una convención, presentarse a los editores, presentar allí los papeles, registrar siempre ante los derechos y todo esto? No, yo les aconsejo ese método. Yo les aconsejo el método de sondear por internet e intentar que en plan aventura siempre. Porque luego al final todo depende de quién te pesque. Si te pesca un buen editor, bien. Sí. Si te pesca un mal editor, mal. Pero esto es la vida y al final es una cosa... Porque yo luego es verdad que, por ejemplo, aquí en España empecé a publicar con Astiberri y hice un poco lo mismo. Yo mandé un mail, mandé un poco el trabajo que quería publicar. Era Café Budapest en aquella ocasión. Y bueno, pues tuve la suerte de que conocí a Fernando y a Astiberri y desde entonces publico con ellos y bien. Entonces no me quejo. Lo hice y fue el mismo camino y la misma vía. Es verdad que yo descubrí también que los libros que yo hacía encajaban mejor en el mercado español, no encajaban también en el mercado francés. El ritmo que yo tenía para hacer un libro o para publicar un libro, claro, yo vivo en Francia y tengo compañeros allí que dibujan un álbum, equipos de 3-4 personas te sacan adelante un álbum, bueno, un álbum de 48 páginas o de 70 y pico páginas en 3-4 meses. Entonces, claro, digo, no tiene nada que ver esto que hacen ellos con lo que hago yo. Entonces yo con los tiempos con los que trabajo y con el material con el que trabajo, pues ya lo adapto y lo hago para otro tipo de mercado. Pero de los autores, que tú eres un autor rápido, tú sacas bastante al año. Bueno, este año he sacado este libro, que lo saqué, el año pasado saqué La Bala del Norte y este año saqué el de Los Puentes de Moscú, pero porque era un libro que era casi un cuadernito ilustrado. Entonces sí que pude sacarlo rápido, pero es verdad que yo, por ejemplo, y yo hago otras cosas, además, no hago solo cómic, yo hago ilustración, tengo otros proyectos. Entonces es verdad que yo creo que más importante casi saber a qué editor tienes que contactar, yo creo que es saber en qué mercado te vas a mover y en qué mercado encajas. Y yo creo que encajo mejor en el mercado español de novela gráfica, donde un lector no le importa esperar 2 años para leer un libro, que en el mercado francés. Porque eso es otra de las cosas también, que ahora se mueve mucho lo que es la novela gráfica. O sea, ahora ha desaparecido prácticamente la revista. Bueno, ha desaparecido todo. Ahora es todo novela gráfica. Sí, pero la revista tampoco será todo novela gráfica, pero es verdad que sí que a todos se llama... No, pero incluso tomos que han salido antes por fascículos o por revistas, ahora se recopilan como si fuera novela, y se vende como si fuera novela gráfica. Y quiero decir, ha desaparecido la típica revista semanal o mensual en favor a la novela gráfica. Te tengo que decir que David es un defensor ultranza de Ibáñez y de Bruguera. Bueno, yo fue con lo que aprendí a leer, pero bueno. Pero que también... Echo de menos la revista Guay. La revista Guay, y incluso podemos hablar de otro tipo de revistas, tipo Cimo, en que se entregaba, o otro tipo de revistas que todo eso. No, eso ha desaparecido. Pero lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que se puede defender por un lado la novela gráfica como anzuelo para atraer a lectores de literatura, que al final es lo que queremos conseguir, porque es verdad que hemos perdido el lector infantil. Entonces, claro, estamos cojos por un lado, tenemos que intentar compensar por el otro, que es el lector de literatura generalista, que leía novela negra, que leía novela histórica, y ahora encuentra un poco en el cómic también otro campo de acción, ¿no? Pero es verdad que el cómic español, el problema grave que tiene es que no es como en Francia, que tienes... Porque en Francia todos mis amigos que tienen hijos, tienen a los hijos abonados mensualmente a revistas de cómic, que llegan a casa, de Astrapi o tal, o Spirou, las revistas llegan a casa mensualmente y los críos las cogen y las leen. Entonces esos críos luego crecen y claro, pues leen otro tipo de revistas, que allí también hay revistas de cómic para adultos, y luego leen álbum, leen cómic americano, yo qué sé, leen manga, sobre todo los jóvenes, los adolescentes leen manga. Pero es verdad que nosotros estamos descolgados, estamos desfasados en la cadena de lectura desde la parte de los niños, ¿no? No hay lectura infantil, no hay... Cuando yo era crío... No hay forma de enganchar, me parece una cosa maravillosa lo que dices, siempre lo relaciono con el cine y me van a pegar palos, perdonad, porque me pegan palos por esto, pero precisamente lo que hizo Stan Lee en los años 60 y 70 con Marvel, que fue ahora lo que estamos viendo, que es la época dorada de los superhéroes, dicho en cristiano, es un poco eso, ¿no? También. ¿No te parece que ahora sí que se reengancha la gente? O sea, están convirtiendo en cine, cinemáticamente lo que ya se hizo en cómic en los años 60 con los americanos, ¿no? Y nosotros como que hemos perdido el compás, el paso. Sí. A ver si me entiendes el sentido de la pregunta. Que hemos perdido el sentido un poquito del ritmo
a la hora de captar Bueno, por nuevos ejemplo, usuarios, por decirlo de alguna forma. por ejemplo, es verdad que ahora, por ejemplo, sale la película de Super López, pero yo no sé cuánta gente de esta que irá al cine a ver la película de Super López Ah, luego no. leerá un Super López. Eso no Los lo sé. niños sobre todo, ¿no? Los niños sobre Igual todo. al revés, igual les espanta un poco. La No, peli supongo creo que que- es un poco para allá. Yo no la he visto, ¿eh? Yo no la he visto. Creo no que digo nada, yo no opino, la he visto, opino, pero creo que es opino, un poco opino. para allá, pero bueno. No opino, Yo no soy muy opino. fan de Han, ¿eh? O sea, me flipa Han, ¿eh? Y yo creo que Han, incluso, aunque yo lo lea siendo crío, es verdad que tiene un punto de lector Ah, adulto. sí, Porque es sí, verdad sí, que sí, tiene es lo de muy- la doble lectura, tiene como... Y a mí sí me gusta mucho Es que el en ese propio sentido. Super López es un poco ironía, ya. Sí, es un poco sátira. Sí. Es un poco sátira. Y la sátira al final pues es una cosa compleja. Pero bueno, con el cómic americano no sé si pasa lo mismo o con las películas de... Yo no sé si a lo mejor mucha gente va al cine a ver la película, pero luego no Sí, se sobre molesta en todo acercarse a los de cómics. superhéroes y todo eso, pues bueno, van a ver la peli, pero igual no se acercan al O cómic igual mucho. muchos críos pensarán que es al revés, ¿no? Que han sacado el TVO de la película. Ya. Que pensando que... No lo sé. Bueno, yo lo pensaba, de algunos personajes. Como hacían los libros aquellos de Disney cuando salía una película de Disney, pero... Bueno, Café Budapest. El Yo, pues, no sé, conflicto, cuidado. el conflicto de Palestina. A mí lo que me parece algo curioso es que siempre utilizas el costumbrismo de la gente para hablar sobre temas de la guerra y todo esto. Es decir, hablas de gente normal o de gente que vive o que tiene que sufrir esa guerra. ¿Por qué decides imbuirte en esos temas? O sobre todo en esos temas políticos. ¿Por qué el Palestina? ¿Por qué toda esa historia? Algo que es tan lejos o que en principio casi no nos toca. Pues yo creo que es la curiosidad del autor simplemente, igual que, no sé, igual que hay gente que a lo mejor se inspira de otras cosas y hace historias también lejanas sobre... Yo creo que al final todo tiene que ver con la curiosidad y al final a mí sobre todo es la curiosidad de los conflictos. El primero fue el de Café Budapest, que habla un poco de lo de Palestina y todo esto, pero luego hay otros conflictos. Y lo de la Donde hay un manera de... cambio. ¿Cómo? Donde hay un cambio, donde ves que puede haber un cambio significativo. Sí, más que un cambio, una personal. ruptura. donde Y hay a una mí lo ruptura. que me Cuando- sorprende es eso, que son personajes que en principio viven tan lejos, pero no están tan alejados. O sea, que decir, en el fondo no son muy distintos de nosotros. Yo no sé si por eso va por ahí el camino del costumbrismo, para que no hay tanta diferencia. Bueno, al final es un recurso muy literario también para poder enganchar al lector y para poder acercar al lector un poco a esa realidad que estás intentando plasmar en la viñeta, ¿no? Para poder... Es un poco una manera de decir, bueno, es verdad que, por ejemplo, el cine americano a mí me gustaba mucho y yo cuando la primera historia que publiqué, que era esta que publiqué en Francia, va sobre la guerra de Crimea, que es un Ujú. escenario que imagínate, a mí Ya. la conexión que yo puedo tener con la guerra de Crimea. Pero a mí me gustaba un poco por lo épico, ¿no? Porque me acordaba de estas películas americanas con ese punto épico. Y luego a la hora de abordarlo me di cuenta de que bueno, la técnica que yo tenía o la facilidad que yo tenía para contar historias no tenía que ver con lo épico, sino con pues con eso, con lo cotidiano, ¿no? Y es con lo cotidiano con lo que yo me muevo mejor a la hora de abordar conflictos o a la hora de contar historias. Da igual que pasen lejos o que pasen cerca. Los personajes anónimos, todas estas historias que pasan en 2-3 páginas. La y que- intrahistoria, ¿no? Es Que que yo yo creo llamo. que esto es una de tus grandes virtudes como narrador, obviamente, para mí. Para mí me parece que es esa, la cercanía. O sea, yo todo lo que leo tuyo lo leo en primera persona. Esto me está pasando a mí. Ya, bueno, esto es un poco lo que a mí me gustaría, lo que yo quiero como lector para mí y lo que intento transmitir también como autor, ¿no? Porque es verdad que cuando da igual que sea lo de Palestina o lo del País Vasco, son cosas que yo puedo conocer más o menos, pero que en el fondo no conozco y que todo lo veo un poco como desde fuera. Lo que quiero es entrar dentro, ¿no? Y como quiero entrar dentro y quiero saber lo que pasa, pues a través de esas historias cuando yo entro, quiero dibujarlo para que el lector también lo sienta propio. Yo creo que es un poco lo que buscan todos los autores cuando están hablando de algo que les interesa mucho. El tema, por ejemplo, de la documentación, tanto para esto como para Dublinés. ¿Cómo haces el trabajo de documentación para este? Porque, por ejemplo, Dublinés sí que te fuiste hasta allí, pero aquí, por ejemplo, de Palestina, simplemente fuiste a los libros, fuiste por internet. ¿Qué tipo de documentación trabajaste? ¿Cómo la trabajas? No sé si usaste fotos de los lugares para hacer los dibujos. ¿Y Café Budapest existe realmente ese café? Bueno, Café Budapest, el edificio sí, pero yo no sé si era un café o no, porque es verdad que Café Budapest tiene una parte de documentación un poco rudimentaria, porque fue todo con fotos antiguas, o con alguna novela que me daba un poco algunas claves y me inspiraba. Pero es verdad que eso es más el juego este que tienen los autores
cuando intentan recrear una ciudad que no conocen, un país que no conocen, una cultura que no conocen, y de hecho, bueno, y pues a mí alguna vez me pillan, ¿no? La gente que lo conoce de verdad Sí. dice, bueno, esto no es así y tal, no sé qué, pero se nota que tienes interés en contar tu historia particular. Al final a mí lo que me salva un poco es eso, lo de la intrahistoria, lo de las conversaciones entre los personajes anónimos, lo que pasa con estos personajes que no aparecen en la gran historia. Eso es lo que me salva a mí porque es lo que más me interesa en el fondo. Y luego lo que es el paisaje, lo que es el escenario, pues yo me documento porque quiero que sea real y esta Palestina de los años 40, pues yo quiero que los coches ingleses de los años 40 sean esos y que los edificios los pillo de las fotos antiguas de la época, pero es verdad que no es tampoco una documentación tan exhaustiva como yo que sé. Ahora, por ejemplo, estaba leyendo el último libro del Berlín de Jason Lutes y es verdad que, mira, por ejemplo, ese nivel de documentación yo no lo tengo, porque tampoco me interesaba. Yo no quería hacer una simulación de una ciudad en tal época, tal año, no, yo quería hacer una recreación de un escenario simplemente para que el lector entrara en esa historia y se lo creyera. Y pues este dublinés, que por cierto, lo teníamos por aquí, porque fue el primer vídeo que hicimos, por cierto, de Comias Tour, no lo he encontrado, no sé, ha desaparecido, los duendes, ahí tengo algunos. Entre estos viajes, pues por ahí andará. Pues no sé dónde lo tenemos, pero bueno, tenemos. este es con el que consigues el Premio Nacional en 2012, que quizás es lo que te catapulta a primera división precisamente del cómic. Y este sí que tiene, yo creo, un gran trabajo de documentación, que fuiste hasta allí, te viste los sitios, estuviste... Lo sé porque después tienes el otro de la ruta de Joyce y tal, que lo cuentas un poco. Sí. ¿Por qué...? Yo de la ruta de Joyce me gustaría el cómo se hizo, que puede... El cómo se hizo, el cómo se hizo, ¿no? El cómo se hizo, eso me parece brillante. James Joyce, ¿por qué este personaje que es tan particular y tan pícaro, tan... ¿Por qué te gustaba el tema del libro de Ulises y todo esto? Pues yo creo que justo por eso, ¿no? Porque es un personaje muy particular, muy rebelde, muy contradictorio. Y al final yo pienso que casi era una excusa, el Ulises este viaje de Joyce por el mundo, y casi era una excusa para obligarme a mí también a hacer un viaje, ¿no? Y en aquella época, por ejemplo, yo Café Budapest lo dibujé desde Blimea, desde la Cuenca Minera, donde tampoco tenía, pues la documentación a la que yo accedía, pues era eso. Tal libro, tal foto, internet, nada. Y dije, bueno, pues el próximo libro sí que me gustaría ir a los sitios, dibujar esas calles, un poco respirar ese aire. Y era una excusa, yo creo, para salir del pueblo y para poder también hacer un viaje que aparece en el cuaderno de viajes, en el de la ruta Joyce, que al final era una excusa para poder afrontar la historia y contar la manera de contar la historia de otra forma, diferente, que era saliendo y era más incómodo, pero era más interesante y yo sí que lo necesitaba más también. Por eso ahí llegué a Angoulême, de hecho, fue con el proyecto del Dublinés, llegué a Angoulême en Francia y fue allí donde lo dibujé, el libro, y luego ganó el premio, o sea que... A mí me asaltan, porque fue David el que ha preparado la entrevista, pero a mí me asaltan preguntas. Según vas hablando, ¿cómo ves el progreso? ¿Cómo ves el camino? De repente, madre mía, hace 5 años estaba aquí y ahora estoy aquí. Ya, pues no sé, a ver, yo estoy muy contento porque Dublín es verdad que sí que fue un cambio grande, porque en aquel momento yo era bastante más joven y además no había publicado muchos libros tampoco y sí que... Pero es verdad que es un poco engañoso lo del Premio Nacional porque el Premio Nacional en realidad no garantiza nada ni te conduce a nada, o sea, no... Es como el Oscar, ¿no? Bueno, tiene una visibilidad del libro, por ejemplo, muy importante, porque es verdad que el libro tiene una visibilidad, pero el premio por sí mismo es verdad que no... Yo sí que pensé, dije, pues me voy a retirar ya. No, el Premio Nacional, claro, yo luego descubrí que en realidad no es garantía de nada, ni te cambia... bueno, aparte que yo vivía en Francia y sigo allí, pero lo que sí es, para mí es muy importante porque es un poco Yo además, que cuando estaba en Blimea trabajaba muy aislado, e incluso ahora que vivo en Angulema, que es como la capital del cómic, sigo trabajando muy aislado, porque es verdad que yo no... Es un trabajo aislado en general. Es un trabajo aislado en general. Entonces cuando tienes un premio así, sí que es una manera bueno, es como darte un empujón grande para decir, venga, haz el libro siguiente, que este ha funcionado bien, que lo estás haciendo bien, vas por el buen camino. Y es verdad que yo me lancé, de hecho, a dibujar La Balada del Norte, que es la serie en la que estoy metido, gracias al Premio Nacional, porque si no, no lo hubiera hecho, yo creo. No hubiera tenido a lo mejor el coraje de meterme en una historia sobre mineros y sobre los años 30, si no hubiera sido por el Premio Nacional, que ya me daba también, pues eso, una especie de visibilidad y ya me posicionaba y ya me daba, pues esa capacidad, ¿no? Para contar las historias que yo quisiera. Sobre la ruta de Joyce, que es lo que decíamos, un cuaderno de viaje. Tú siempre llevas encima un cuaderno, casi. Ahora no lo llevas encima, que lo puedes enseñar. Ahora no lo llevo. Vale.
pero sí, sí que lo Pero hice. vamos, o sea que, porque también después en el de los puentes de Moscú, también estás también con el cuaderno que te dibujas a ti mismo incluso y estás a todos lados haciendo los dibujitos casi como un reportero. Sí, O sea que en todo momento, y de ahí sacas los dibujos o después los trabajas o es en directo, es como hace un poco Ángel de la Calle también, que es sin que se pueda borrar o cómo se trabaja eso. Pues por ejemplo, en esto de los puentes de Moscú, en realidad yo dibujé, los dibujos donde aparezco yo los hice después, luego, los hice en casa. Entonces hay un poco de trampa. Pero es verdad que allí yo sí que tomando el café dibujé, y de hecho trabajos de los proyectos que hago actualmente es, por ejemplo, esto que está tan de moda, que es el sketching en conferencias, que tú te vas a una conferencia y dibujas allí un poco lo que ves, coges un poco, metes unos bocadillos de texto así, pones en los diálogos de los personajes lo más interesante. Es una especie de resumen en cómic bueno, de una conferencia o de un encuentro. Y luego te sirve para desarrollar, tal vez. Puedes desarrollarlo o puedes dejarlo así porque lo publicamos en tiempo real. Entonces es como si en lugar de ver las fotos en Instagram de no sé qué conferencia, ves una especie de mini cómic en Instagram de un encuentro que tiene como otro valor, porque es como más dimensional, ¿no? Es más inmediato. A mí me sonaba, según lo estabas contando, me estaba sonando mucho a los retratistas que no se podían hacer fotos en los juicios. Lo mismo, sí, Sí. idéntico. Lo que pasa es que nosotros le ponemos el globito de texto y ponemos el texto que Puedes en ese añadir momento narrativa. escuchamos. Claro, puedes añadir narrativa. Pero exactamente lo mismo, es muy interesante. Yo esto no lo había hecho mucho, aunque el primer trabajo que yo tuve como dibujante fue en un juicio. Por Ah, homicidio, sí, No me además. digas. Eso es Mira, exclusiva. esto cuenta. Sí, sí, sí. Exclusiva. ¿Cómo fue? Pues fue una experiencia bastante desastrosa, pero fue en un juicio por homicidio, sí, en la Cuenca. Yo empecé a trabajar haciendo tiras de cómic para la Nueva España y fui con un compañero periodista, Oviedo, al juzgado porque había un juicio por un homicidio con un bate de béisbol a un señor ahí. Entonces tuve que dibujar a los supuestos, al final los condenaron por el crimen y tal, pero fue una experiencia para mí un poco desagradable porque yo estaba sentado además con la familia de los homicidas y no me dio tiempo casi a dibujar nada porque se declararon culpables y nos disolvimos. O sea, El otro mar. La historia un poco de Vasco Núñez de Balboa, que es en busca de el otro mar, ¿no? Buscar el Pacífico, que es un poco la búsqueda del dorado. Este no lo he podido encontrar. Esto no lo tenemos. Tenemos que intentar encontrarlo y tal. Pero sí me parece que la historia es alucinante porque es ese explorador que intenta buscar el dorado y todo eso. Y además es que me he enterado de que estuviste allí, que hiciste esa ruta. bueno, el libro es muy especial porque es un encargo, no es una cosa que se me haya ocurrido a mí la verdad que nunca hubiera hecho yo un libro así, pero pues luego la experiencia fue muy interesante. Esto es un encargo de una fundación de Panamá que se llama Mare Austral y que hicieron una especie de aniversario en 2013, de aniversario del descubrimiento de Balboa, que es el Vasco Núñez de Balboa, un conquistador extremeño que estuvo en Panamá en 1513 y fue el descubridor del Mar del Sur, del Pacífico, que estaba allí y pero él lo descubrió porque no sabían si había otro océano. Entonces lo que hicieron fue un experimento y juntaron a artistas de España y de América Latina en Panamá y hicimos como el mismo recorrido desde el norte, desde el Caribe hasta el sur, hasta el Pacífico por la selva del Darién, que es una zona fronteriza con Colombia y ahí juntaron a gente de España y de Argentina, de Perú, de Panamá, que eran fotógrafos, eran escritores, y yo fui también como dibujante de cómic. Entonces luego como cada uno tenía que hacer una obra al final de la ruta, volvíamos a casa y teníamos que hacer una obra como para hacer una especie de resumen de lo vivido, de celebración del aniversario, ¿no? Entonces yo hice este cómic, que es un álbum, este es el TVO más francés que yo haya hecho, porque tiene 48 páginas, tiene así formato Tintín, es en color. Eso es otra cosa que quería decir, es el color, además, que normalmente los demás que haces es en blanco y negro. No sé si por elección o porque te gusta más el blanco y negro que el color. Bueno, fue porque se ajustaba más a la historia, porque era una historia así como de aventuras, de selva, donde había eso, guepardos, y había no sé qué, y había indios salvajes. Entonces, ahí era una historia como muy de las que yo leía cuando tenía 12 años. Entonces digo, esto tiene que tener color también, porque tenía el formato... Historias ilustradas. Historias ilustradas, sí, sí. Entonces tenía la tapa dura y el formato que es un poco más grande. Yo trabajo siempre con este formato que dicen de novela gráfica, que son 17 centímetros por 24. Y esto ya es el formato álbum francés. 48 páginas, claro, tenía que tener color. Y la verdad que fue muy interesante porque no sé, yo como nunca trabajo ese tipo de formatos, sí que disfruté mucho con el formato francés. La estructura de las viñetas, todo, el diseño cambia completamente al otro pequeño.
Bueno, cambia no tanto porque además soy muy clásico, muy clásico, muy clásico y experimento poquísimo y siempre hago como, casi siempre hago la tira de tres viñetas y luego las divido, bueno, pues de una manera muy clásica y este es un poco lo mismo, pero un poco más grande y tiene color y claro, aquí la dificultad es que yo, por ejemplo, nunca trabajo con formatos cerrados. Entonces, por ejemplo, si estoy con la Bala del Norte y estoy haciendo un capítulo donde hay un diálogo o un conflicto bélico o lo que sea, digo, mira, ahora me apetece meter 4 páginas más, pues las meto. Pero aquí no, porque aquí solo tienes 48, entonces es como que tienes que comprimir todo lo que quieres contar. Tienes que estar pensando en el final para decir, esto lo Claro. tengo que encajar, ¿no? O sea, Sí, porque si no se te desmadra todo. Si yo en las primeras 15 páginas empiezo a contar cosas que me extiendo mucho, tal, cuando me doy cuenta llego a la mitad del libro y todavía no he llegado, no he contado todo lo que tenía que contar. Y de hecho, cuando veo el libro digo, el final del libro es un poco precipitado. Y pienso que ahí sí que me pudo la falta de callo a la hora de trabajar con formatos cerrados. Porque eso es otra cosa que te iba a decir. Con la balada del norte, por ejemplo, claro, ¿cuánto hay de lo que dices que era un cómic que en principio iban a ser 2 tomos y se han convertido en 4? Quizás por eso, ¿no? Porque querías meter más cosas o porque la historia creció. ¿Cuánto de guión hay cerrado y cuánto de guión abierto a la hora de dibujar? ¿O cómo es un ente vivo? ¿Cómo funciona eso exactamente? Es un poco vivo. Es verdad que está cerrado ya. Por ejemplo, la Bala del Norte está cerrado. Lo que es la historia, lo que es el guión, el hilo narrativo, todo esto ya está cerrado porque yo sé dónde empiezo, sé dónde acabo, sé por dónde voy a pasar. Lo que no está cerrado es todas estas etapas que yo dibujo en el libro como capítulo. Y de hecho me pasa ahora, porque tengo problemas porque estoy con la Bala del Norte 3 y a lo mejor termino de dibujar un capítulo, paso al capítulo siguiente y digo, uff, pero aquí hay cosas que no han quedado claras en el capítulo anterior. Tengo que volver para atrás y puedo añadir, puedo meter una página doble más y no pasa nada. Y la encajo. Y al final el libro pues se quedará en lugar de con pseudo 300... flashback, claro, es un pseudo Sí. flashback que vas construyendo según vas haciendo O según escenas, ves, ¿no? Más bien Sí, escenas son añadidas. como escenas, a lo mejor sueltas, hay flashbacks también, o incluso cosas, y hago al revés también, a veces digo, mira, esto lo he contado, pero creo que no aporta nada O o no me interludios. conviene, y entonces me lo cargo. O sea, los redibujas y todo, vuelves para atrás. Vuelvo Por para eso, atrás. a la hora de escribir un libro, pues sí es, bueno, puedes quitar o poner, pero a la hora de dibujar son días y días que tienes que redibujar la hoja, así que eso es mucho tiempo en principio, ¿no? Bueno, es un poco Reestructurar. penoso, sobre todo, más que cuando tengo que dibujar alguna página más, que no me importa, cuando ya he dibujado un par de páginas o 3 o 4 páginas y digo esto no vale y lo tengo que quitar, eso me duele más, porque hay un tiempo ahí de trabajo que se va a la basura. Pero bueno, es parte del proceso. Y al Porque final- claro, no, o sea, tus guiones, ¿cómo son? Quiero decir, no son, tú cuando haces el guión no es abocetado, o es texto, o lo tienes en la cabeza. Pues yo tengo un guión escrito, así como este guión que tienes tú aquí, lo tengo así escrito como primero a grosso modo, en plan, sé lo que va a pasar, primer capítulo, O segundo sea, pero no por capítulo, viñetas. pero no por viñetas. Y lo de las viñetas lo hago después, a última hora, cuando una hago sinopsis. una sinopsis, sí. Esa sinopsis yo luego la tengo que traducir en un storyboard, que es como, Eso. ahí es donde se ven las viñetas, que es pues en una libreta pequeñita también dibujo con monigotes y digo, mira, aquí plano general, se ve la ciudad, y debajo 4 viñetas pequeñitas con primeros planos, donde hay un diálogo, el diálogo lo escribo así también, pequeñito, y luego lo voy desarrollando, pero de hecho yo tengo el libro entero ya dibujado, en una libreta pequeñita como esta, donde aparecen todas las páginas, con todas las portadas de los capítulos, con todas las viñetas. Yo el libro ya está cerrado. Lo que pasa que luego cuando estoy dibujando cuando ya dibujo en la mesa de dibujo, ya estoy dibujando viñeta por viñeta y tal, voy haciendo como el libro definitivo y de vez en cuando me paro y lo voy releyendo todo y ahí descubro que hay cosas como que no acaban de encajar, que faltan cosas o que sobran y esta es la parte un poco más penosa. Los puentes de Moscú, con Madina y con Fermín, que estuve en la presentación allí, muy interesante esa charla. Sobre todo Madina, que le Hay que encantó ver porque el hablaba. montón de visitas que ha tenido ese vídeo. O sea, Sí, ha sido curioso. Era algo que tengo que hacer más a menudo. Intentar hacerlo cuando pueda, ir a las presentaciones y ponerlas enteras, lo que pueda. Porque eso parece que a la gente le interesa. Joder, no pude, estuve en la presentación, me interesaba y que lo vea por YouTube. Pues Eso está es muy bien, curioso. porque esto es como lo de la radio y los podcasts. La gente Sí. ya no tiene tiempo para ir para escuchar el programa o para ir a la presentación, pero lo quiere escuchar después. Sí, lo de los Sí, dale libertad. podcasts. sí, son que muy- quede siempre constancia nos parece, por lo menos a mí, esa una de las ideas. Había una razón no solamente de opinión cuando hicimos el canal, sino también una de Sí. documentación, de bibliografía, de dejar constancia de cosas que se hacen, ¿no? Eso es verdad, Sí. porque mira, yo sí que seguí el Festival de Avilés desde Angulema.
y vi las charlas, y vi a Ah, pues amigos a través que de Cómicas hacían tú. muchos años, sí, sí, sí. Y vi a Ruma, y vi a gente que hacía muchos años que no veía, y vi a gente que no había visto nunca, y lo vi por YouTube, sí, sí, porque hace muchos años. Fue un que no veía. experimento. Nos salió más o menos bien, pero fue un experimento porque, sí, bueno, no estamos hablando de nosotros ahora. Los puentes de Madison. ¿Por qué el conflicto vasco? ¿Por qué te interesaba? Porque tú al leer el cómic tú lo explicas que es como que era algo que estaba relativamente cerca, pero como que eras extranjero allí, o no sé si lo explicas así más o menos. ¿Por qué te interesa el conflicto vasco de repente y meterte ahí en...? Bueno, me interesan todos los conflictos, ¿eh? Me interesa casi todo en el mundo, pero es verdad que aquí lo interesante del libro este es que yo conocí a Fermín en el Festival de Cómic de Argel, porque él llevaba un cómic que estaba nominado con el Blackis Belcha, que ahora tiene una película, Sí. y allí lo conocí, y yo conocí a Madina de años atrás también, entonces conocía como a los dos protagonistas. Y esto viene un poco, la idea, no es mía, la idea viene de Madina, porque Madina había hecho alguna entrevista musical para la revista Jotdown. Y entonces le dijeron, bueno, pues entrevista a quien quieras, él ya había hecho una entrevista había hecho en parte entrevistas musicales, y entonces pensó en hacer una entrevista a Fermín Muguruza, porque él era muy fan de Fermín Muguruza en la época de Cortatu, Sí, de sí. Neugorreac, pero bueno, no era tampoco una cosa fácil o evidente que Fermín fuera a conceder una entrevista para Jotdown o que fuera a hablar con él, pero resulta que sí, y entonces él me dijo que si nos juntábamos los tres en Irún, que iba a ir en diciembre, y yo fui, y de aquello salió el libro. Es verdad que en el libro, la entrevista de por sí ya fue súper interesante, la entrevista que se publicó en la Jotdown, y en el libro, en Los Puentes de Moscú, aparece un poco de esa entrevista, pero luego es verdad que lo interesante del libro es que te da la entrevista más el contexto, te cuenta de dónde viene Madina, Que eso de me dónde parece muy viene interesante porque Muguruza. lo explicas de una manera algo complicado y lo explicas de una manera muy Casi como si sencilla estuvieses allí. que cualquier extranjero, cualquiera que o Sí, cualquier sí, sí. joven que no conozca el conflicto o cualquier extranjero leyendo tu libro Me entiende parece el... maravilloso que lo sepas. Me parece de tus obras más. Sí, lo Sí, digo sí. sinceramente. Porque Bueno, yo creo que es una obra que... educativa, además, ¿no? Sí, yo creo que Es- no los tiene mucho agravios que ver con los comparativos. libros anteriores, pero sí. Sí, sí. Los agravios comparativos son siempre odiosos, obviamente, pero sí es una en la que yo como que noté que me estabas contando algo directamente, desde tu propia perspectiva. Y Es otra más, el cosa, final fue precioso, o sea, el final fue de los mejores que he visto en mi vida. Estuve hablando con el otro y tal, y digo, esto es de arte, esto es de arte, ¿no? Que además Maravilloso. eso que es un proyecto como educativo, que dices, joder, ojalá me contaran más historias de esta manera, ¿no? O otras historias que no conozco tanto, me apetecería aprender más. Tú lo lees y dices, aparte que me lo estoy pasando bien, aprende, ¿no? No sé si era la intención en principio que fuera también educativo o histórico. O Bueno, leccionador, incluso. Es el O leccionador. reflexivo. Sí, más reflexivo que leccionador, porque es verdad que tampoco damos ninguna conclusión cerrada, pero es verdad que tiene un punto pedagógico casi en la parte positiva, porque para mí era pedagógico, porque es verdad que yo había muchas cosas que no sabía, de las que no tenía ni idea, y además la realidad del País Vasco en los últimos 80 años es tan complicada que es verdad que yo me la tuve que ir explicando a mí mismo durante el tiempo del proceso del libro, y de la misma manera que yo me lo explicaba a mí mismo, iba explicándolo un poco a los lectores. Lo que tiene el libro es que además cuenta, hombre, no es una gran enciclopedia de todo lo que pasa en el País Vasco, pero te cuenta, yo creo que cuenta el País Vasco a través de estos dos personajes, que es lo interesante que tiene. Y yo creo que sí que se puede entender un poco todo esto tan difícil de entender que hubo en el País Vasco durante los últimos años a través del libro. Y además, lo que me gusta del libro es que además tiene un punto optimista. Tiene un punto optimista, que eso además lo que se respira en el País Vasco hoy. Que se respira un punto, o sea, hay optimismo en el País Vasco hoy. Y esto es interesante porque además en el resto de Europa da la impresión de que todo va mal, todo va peor y todo está patas arriba y casi Todo el mundo se quiere ir. todo el mundo se quiere ir, pero claro, ya no nos podemos ir a ningún lado porque si todo el mundo se quiere ir de todos los lados, y España mal, y Francia mal, y Reino Unido mal, pero resulta que el País Vasco sí que tiene ahí como su punto ahora, vive en una especie de momento dulce y lo han pasado muy mal, antes, o sea que... Yo uno de los momentos más impactantes es cuando la escena de la bomba a Madina con el coche, que dibujar eso, quiero decir, ¿cómo te lo planteaste dibujar eso? Dices, ¿esto cómo lo tengo que representar? ¿El tono que tiene que tener o todo? Me parece súper complicado y es como una bofetada casi en la cara cuando lo estás leyendo. Y dices, hostia, leer esto, no sé, a mí me impacta, ¿no? Y vivir esto, sí, porque más yo lo vives muy cerca, es decir,
Eso si le pasa a cualquiera, le puede haber pasado a cualquiera. ¿Cómo lo planteaste eso? Pues lo planteé así, sin tampoco... Bueno, yo quería contarlo, para mí era muy importante, claro, es la base casi de entender a Madina y de por qué Madina, pues su vida cambió tan drásticamente y de cómo él, pues llegó, o sea, el viraje que pegó en política y todo esto. Y yo creo que además el valor que tiene Madina viene también del atentado, ¿no? Porque además le... Te voy a preguntar sobre eso. Perdona que te Ujú. quise. Después de escribir el TVO, ¿qué piensas de esas dos personas respecto a la imagen popular a la que tú puedes haber tenido tan cercana al haberlos conocido? Pues yo pienso un poco que... Bueno, me reafirmo yo creo en lo que ya sabía, ¿no? Porque Madina, para mí el valor que tiene Madina es un tío que habiendo pasado todo este proceso que pasó, podía perfectamente estar en contra del proceso de paz o podía perfectamente estar en contra yo qué sé, podía estar al otro lado de la trinchera, porque es verdad que si a ti te revientan una pierna y te ponen esa tesitura, tú perfectamente puedes caer en el campo del odio, legítimamente casi, y él no lo hizo. Yo creo que un poco el valor que hay que darle y la coherencia que tiene a nivel personal y a nivel político viene de eso, de que el tío, Que pues construyó no... puentes. Sí, el tío yo creo que prefiere construir puentes antes que ir al campo del odio, ¿no? Que es una cosa que además está hoy como muy en boga en toda Europa. Y Fermín también tiene mucho valor, no porque, bueno, contamos lo del atentado de Fermín en el libro, pero no tiene nada que ver, pero Fermín es una persona que tiene mucho valor también porque han pasado muchos años, el tío estuvo en Corta Tunegorriak, nació en Irún, es verdad, una ciudad de frontera, y él sigue firme en sus posiciones, lo que pasa que, bueno, él está en contra de la violencia, lo dice, asume también las posturas que tenía antes, asume que vivimos en una contradicción a veces. Asumir esto, pues no es fácil tampoco, y menos casi desde su perspectiva. Y yo entiendo que es una cosa muy curiosa y muy necesaria también. Aparte que luego es una persona que, bueno, pues ya ves, el Edu Madina lo llamó por teléfono, lo invitó a su casa, nos metió en su cocina, nos invitó a un café, nos invitó a comer el menú del Me día. parece maravillosa esa escena. Y Maravillosa. claro, y dices tú, y a lo mejor esto pues no tenía por qué haberlo hecho y no hubiera tenido ningún problema. Y a lo mejor incluso se hubiera ahorrado algún problema si no lo hubiera hecho. Pero bueno, lo hizo. Y es el valor que hay que darle también, ¿no? Bueno, la balada del norte, que yo creo que es una de las obras más importantes, yo creo, representativas, además, contando algo. Este sí es un conflicto más nuestro, que nos toca más cerca, aquí de Asturias. Esto fue un poco por lo que tú dices, ¿no? A raíz del Premio Nacional, pero Sí. que era como un compromiso, que decías, esto hay que contarlo de Asturias, o hay que contar la revolución. Bueno, yo creo que lo que es el trasfondo o sea, lo que es 1934, el octubre asturiano, es casi, pasa un poco como con Café Budapest o con la Guerra de Crimea. Es casi una excusa para poder hablar de la memoria, del origen, de las cuencas mineras, de todo esto, lo que pasa es que yo escogí este momento porque era como el cenit Y es verdad que además es un momento, el octubre asturiano, la revolución de octubre, tiene un punto épico en las cuencas y tiene un punto trágico en Oviedo. Son como o sea, es como el blanco y lo Sí. negro de todo lo que es el mundo de los valles mineros. Y a mí no me gustan los blancos y los negros, entonces dije, voy a contar esta historia con grises. Bueno, de hecho está dibujado en grises. Sí. Y voy a contar esta historia con grises. Yo creo que podremos sacar un poco alguna conclusión sacaremos de todo este recorrido y además, pues era un poco una manera de volver a casa desde Angulema, ¿no? Porque yo ahora vivo en Angulema, ya no voy casi nunca a los valles mineros, no voy casi nunca a la cuenca, pero sigue estando muy presente para mí todo lo que pasa por allí y al final es eso, parte de ahí, parte de una necesidad personal, de una necesidad vital y luego ya pues por el camino lo que hago es construir esta historia pues eso, sin mucha épica y... Y a mí lo que me da la sensación de leer la balada del norte es que podías contar, o sea, no solo 4 tomos, que podías contar 8 o 10, que podías seguir la historia contando todo lo que es hasta la posguerra, allí podías Sí. llegar, ¿no? Bueno, pero cualquier historia, supongo, claro. Yo empiezo ahí y si me pongo... Yo voy a parar, ¿eh? Ya avisa. El libro 3 sale el año que viene y luego falta el libro 4, que es el último. Ese es el que tengo. A ver, yo quiero darte los tiempos, o sea, porque la gente, tú sabes que editorialmente siempre están diciendo los tiempos. Sí. Los tiempos. Claro, tú te planteas un tomo, una secuenciación, un segundo, ahora de repente un tercero y dices, y un cuarto. ¿Cómo se lo toma la editorial? ¿Cómo te dice? Bueno, la editorial encantada, imagino, ¿no? Más libros. Bueno, encantada. No sé si encantada, pero lo asumen, porque ya total, yo primero les dije que iba a ser un libro, luego iban a ser 2.
luego al final son 3 y ahora van a ser 4. Y ellos, bueno, no tienen tampoco ningún problema, pero es verdad que sí que donde la editorial sufre es con el tema de la planificación de distribuidores y todo esto, porque si yo les digo que es para la feria, para la feria del libro, tiene que ser para la feria del libro, si no les hago una faena, y si les digo que es para Navidad, para la campaña de Navidad, tiene que ser para la campaña de Navidad, porque si no les hago una faena también. Entonces, bueno, yo intentaré cumplir plazos, lo tenemos previsto para Navidad de 2019, el libro 3. Y luego el libro 4 pues intentaré sacarlo adelante en otro par de años y a cerrar la historia. Pero es verdad que no se ha desmadrado la cosa, pero es verdad que al final tuve que elegir entre terminar con la historia medio mal o no terminarla e intentar que acabar medio bien. Entonces preferí no terminar y seguir para adelante. Y uno de los momentos que más me gustó es el momento de como la canción de la planta 14 de Víctor Manuel, que yo estaba leyendo y digo, oye, esto me suena, y entonces digo, hostia, el pañuelo y tal. ¿Eso cómo nace esa idea? Porque o ya la tienes pensada desde el principio. No, lo que pasa es que forma parte un poco de los referentes culturales que son muy obvios, ¿no? Y es verdad que cuando se piensa en un accidente minero en la cuenca, que hay muchos y yo viví unos cuantos, es verdad que la canción de Víctor Manuel está ahí como siempre presente. Bueno, la música de Víctor Manuel es casi como un referente cultural evidente, muy evidente. Y la canción era muy evidente al hablar de un accidente minero, que además pasaba en los años 30, o sea que sí que existía esto que él cuenta del patrón y el chofer y no sé qué, esto era así. Entonces lo utilicé y dije, mira, voy a poner las viñetas mudas con las estrofas, me las da Víctor Manuel, pondré las viñetas mudas con lo que él explica en la canción y se entiende perfecto. Y encajaba perfecto además con la historia que yo quería contar, con ese entorno, donde estaba el patrón, donde estaban los mineros y lo dejé. Y es verdad que la gente, claro, se dio cuenta. Yo supongo que, no sé, para la gente que no haya escuchado a Víctor Manuel no será tan evidente, pero lo entienden igual. Y el que lo haya escuchado, pues se da cuenta rápido del guiño. Una cosa que te quería preguntar sobre la balada del norte, precisamente por ese carácter internacional que puede tener la obra. Tú has escrito y dibujado sobre personajes en diversas partes, o sea, Joyce. ¿Tú crees que la balada es muy exportable? Bueno, de hecho la exportamos porque ya la estamos traduciendo para publicarla en Francia. Lo que no sé... La recepción. Bueno, en Francia y Minas también, sí. Más sitios, o sea que... Yo creo que a los editores franceses, que son los mismos que han publicado eso te voy, en Francia, eso te voy. Lo que les interesa es un poco ese olor a guerra civil, que es un poco lo que en Francia, por ejemplo, lo que es el mercado francés, sí que el mercado de cómic o editorial, lo que les gusta, que bueno, yo ahí igual no estoy por la labor tampoco de venderlo con ese olor a guerra civil, pero sí que les interesa esa etiqueta de guerra civil, épica, antifascismo, fascismo, tal. Y a mí me parece bien que los lectores interesados en ese tema se interesen por esta historia, pero es verdad que yo creo que es una historia que tiene un sentido propio, más allá de la guerra civil, más allá de Franco, aunque Franco aparezca en el libro, más allá de... Como un trasfondo, Sí. como un telón, pero te sirve para contar a lo mejor. Sí, porque la Revolución de Octubre se enmarca en un todo, un todo en España, con todo lo que son la República en el 33, el cambio de gobierno y todo esto, y incluso en Europa, con la llegada de los fascismos. Cuando empieza el libro, de hecho, se explica que forma parte de un todo. Pero luego yo creo que tiene valor propio en sí misma, incluso reduciéndola a ese territorio pequeño, a Asturias, a las minas, a los años 30. Yo creo que tiene valor en sí misma, sin necesidad de ligarla. Por el costumbrismo que decíamos, ¿no? Por los personajes en sí mismos, imagino que Sí. tienen fuerza por sí mismas. Sí, yo creo que sí. Los personajes por sí mismos... ¿Tú ves la posibilidad de que, por ejemplo, esto se haya llevado a una serie o algo así? Porque yo lo veo como también muy por escenas, tal, que se podía relativamente fácil llevar. ¿Tú lo David verías? es muy visual. David Sí, todo... Bueno, igual yo lo he hecho también así un poco cinematográfico, porque lo veía como una peli antigua o como una... Porque es verdad que yo también soy muy cinematográfico a veces a la hora de contar. Y hay cosas que cuento como si estuviera haciendo una película. Yo tengo más facilidad, por ejemplo, yo tengo mucha más facilidad que alguien quiera hacer una película o una serie con esto, porque si necesito dibujar 400 extras en una página doble, entrando a saco ahí en Oviedo, pues puedo y no pasa nada. Y puedo dibujar cañonazos y bombas y explosiones y no pasa nada. No afecta al presupuesto de la página. No afecta al presupuesto de la página, pero es verdad que el problema siempre es eso, ¿no? Yo creo que cuando quieres exportar una historia y cambiar el lenguaje, sobre todo las historias que tienen un trasfondo histórico y que tienen un conflicto, siempre es el problema de la transposición del lenguaje. Ya no son los mismos recursos, pero bueno, sí que es verdad que las cuencas mineras tienen también ese punto como de escenario
de escenario cinematográfico o de escenario de televisión. ¿Qué cómics consumes, básicamente? ¿Qué es lo que más te Ya gustan? sabes, ¿cuál es tu drogaína? O sea, ¿O de qué te nutres, básicamente? Pues no sé, un poco de todo, porque yo además tampoco no estoy tan al día, entonces lo que me van pasando, lo que me van... Y en Angulema, por ejemplo, tienen una biblioteca del cómic muy buena, claro, entonces ahí sí que cojo. Ahora casi lo que más hago es ponerme al día con todo lo que no me había leído de atrás, por ejemplo, con estos franceses de los años 60, el Filemón de Fred y cosas así, que yo ni conocía, ni imaginaba que existían, ni nada. Y luego un poco lo que están publicando ahora los amigos de... Por ejemplo, Martín Romero acaba de publicar libro, que es un gallego que estuvo ahí en Angulema. Álvaro Ortiz lo sigo mucho, lo que pasa es que ahora lleva años sin publicar y estoy esperando ahí ese libro nuevo. Y el nuevo de Paco Roca tengo ganas de pillarlo también, porque me parece una historia... Claro. Será un poco una especie como de Tintín 30 años después del último Tintín o algo así. Un día tendríamos que hablar, porque a mí me encantaría. Yo sé que no es cómic asturiano, porque Paco no es asturiano, pero un día tengo que coger a Paco y asaltarle. Pues sí, porque es muy interesante además. Es verdad que, bueno, no es asturiano, pero sí que es un referente nacional. Para mí sí, para mí sí. Sí, O sea, sí. es una... Y una cosita que te quería preguntar antes de acabar. Nos queda lo siguiente, o sea, es pregunta obligada. Hay que preguntarte qué vas a hacer. Pues ahora estoy con la Balada del Norte 3, es lo único que hago ya. Ahora estoy como a tiempo completo. ¿Te quedas a tiempo completo con la con la Balada Balada del Norte 3, Ujú. porque lo tengo que terminar eso el próximo año. Navidad del próximo año el libro tiene que estar ya aquí en papel, impreso, y es lo único que hago. Va a ser también Sí. con Astiberri, o sea... También con Astiberri, sí, Claro. sí. Es la continuación de la serie y quedan el 3 y el 4. O sea que yo ya, imagínate, si el 3 sale para el año que viene, pues el 4 saldrá para dentro de 2 años. O sea que ya no puedo hacer muchos planes Claro. a medio plazo. Bueno, pues terminamos ahí, despides. Sí, no sé, agradecer mucho a Alfonso el asalto, porque hay que decir que ha habido unos cambios ahí de mails, de no sé qué, que había que llegar, que no llegaba, que si yo estaba en Holanda, que si no estaba... Bueno, ya os contaremos, ya habrá vídeos de eso. y bueno, agradecer mucho tu presencia, muchas gracias por todo y por favor, sigue editando. Gracias a vosotros. Encantado.